Hola, muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal que les ayudará a mejorar cada día en Brawl Stars. Como vieron en el título del video de hoy les daré algunos consejos de cómo usar a Gale. Sin más que decir, vamos con los consejos. Bueno, ahora pasemos a cómo usar el básico de Gale. Y es que el básico de Gale hace menos daño cuando estás a máxima distancia, por lo que harás más daño cuando estés más cerca del enemigo. Algo muy importante es que siempre apuntes cuando estés lejos de los enemigos. Solo usa el autopuntado cuando estés casi cerca o cerca del enemigo. Pero es que va a haber algo muy importante a la hora de jugar Gale, y es que siempre tienes que mantener la distancia, ya que si no lo haces va a haber brawlers que te reventarán demasiado. Un ejemplo será Buzz, Amber, Bull y el primo, ya que si te vienen con la super y si se te lanzan muy bien te reventarán demasiado. Les ganarás al menos que les tire la super, pero mientras no la tengas te podrán reventar demasiado. Pasemos a cómo usar la super de Gale. La super de Gale la puedes usar cuando los brawlers enemigos estén casi juntos, ya que si lo lanzas hacia los muros los reventarás demasiado, y más si lleva la primera estelar, la que hace que cuando lances la super estunees. Pero también la puedes usar cuando se te vengan brawlers con super. Un ejemplo será el primo y Bull, ya que ellos te vendrán con super y te reventarán demasiado, por lo que hacer esto con la super en caso de emergencia, o también para quitar de la defensa en los nuevos modos de juego que serían Basket Brawl y Volley Brawl, ya que Gale va demasiado bien en estos modos de juego. O también para cancelar la super, un ejemplo sería Frank y Carl, entre otros brawlers. O también para hacerse las jugadas épicas de que tiras la super hacia la portería y marcas gol. Obviamente esto ya va a ser con la práctica, pero también se podría hacer. Ahora sí, vamos con los mejores modos para Gale. Bueno, ahora vamos a pasar para los mejores modos para Gale. Obviamente yo recomendaría solo dos modos de Go, ya que Gale es un brawler que está bastante flojo. El primer modo sería Atrapagemas, ya que aquí va muy bien. Gale se puede jugar tanto de medio como de lado, va bastante bien. Aquí tu misión sería mantener un gran control y presionar demasiado a los rivales. Aquí yo creo que aquí no te recomendaría que tú seas el que tomes las gemas, ya que tú no tienes mucha vida y no tienes mucho daño, por lo que si te vienen muy buenos brawlers te reventarán demasiado. El otro modo sería Balón Brawl. Aquí para mí este será el mejor modo de juego para él. Aquí vas a hacer una gran presión, puedes hacerte unas defensas increíbles con la super y pues reventarás demasiado. Aquí obviamente juégalo en mapas no tan abiertos ni tan cerrados, porque si juegas en mapas muy abiertos va a haber roles que te reventarán demasiado. Un ejemplo sería una Piper, ya que te saca rango y te reventará demasiado. Y bien, ahora vamos a pasar a las mejores estelares de Gale. En cuanto a estelares yo recomendaría ambas, ya que ambas son bastante buenas. Yo uso más la de la super que stunea, así que esto ya es cuestión de gustos y decisiones. En cuanto a gadgets yo recomendaría ambos, ya que ambos no son tan buenos, pero no podrían funcionar bastante en la partida. Pero yo usaría el segundo en los modos que son el Volley Brawl, que en la fecha que estoy subiendo este video creo que ya no está, porque ahí va bastante ese gadget bien, porque si lo pones donde va a caer la pelota ese es punto asegurado, por lo que en caso de que salga Volley Brawl ahí juega ese gadget. En los modos de juego ahí podrás usar el otro, pero no te va a servir de mucha ayuda, así que ahora sí vamos a pasar a los brawlers favorables para Gale y los desfavorables. Vamos a pasar a los brawlers favorables para Gale. Los primeros brawlers serán todos los tanques, que serán Primo, Bull, Frank, Bibi, Edgar, Rosa, entre otros, ya que aquí les harás un gran counter, ya que cargarás tu super muy rápido, por lo que cargarás super tras super, por lo que será muy difícil que te destrocen, al menos que les ayuden a derrotarte. Así que le haces un gran counter a los tanques. En conclusión, el otro brawler sería Poco, ya que Poco no tiene mucho daño, al menos que le ayude también al igual que los tanques. Nita igual de lo mismo, ya que aquí si te lanza el oso tú la echarás para atrás, por lo que tus aliados te van a ayudar a derrotar el oso. Shelly la reventarás demasiado, y obviamente hay más brawlers, pero estos son los que más se verían en las partidas que son de 600 a 750 si te lo quieres subir a Gale. Bien, ahora vamos a pasar a los brawlers desfavorables para Gale. El primer brawler sería Ems, ya que Ems te revienta mucho con sus básicos más su super, y más se lleva la segunda estelar, la que cubra 420 de puntos.
El otro brawler sería Colt, ya que te saca rango y si te juega muy bien te revienta. Piper también de lo mismo, te acerta 3 tiros y estás muerto, más su gadget obviamente. Jessie también más de lo mismo, te saca la torreta por la cara, te revienta demasiado. Penny también, si te saca el portero muy bien, va a ser una gran molestia y más si te lo explota en la cara. Mortis también de lo mismo, esa super, esos básicos, los gadgets, obviamente se te va a hacer muy difícil. Spike también de lo mismo, su gran daño, las espinas, más su super y más para el nuevo gadget que te hará gastar demasiados básicos. Sandy también más de lo mismo, te tira el gadget de dormir, te revienta. Y por último sería Amber con la super, esa vida, ese rango. Bea también tiene un gran rango, si te tira 2 tiros muy fuertes de 3080 obviamente estás muerto. Y más si te juega en un mapa abierto. Esto obviamente hay más brawlers, pero estos son los que más te hacen mucho counter. No, y hasta aquí serían los consejos, amigas y amigos. Espero y les sirva de mucho. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas más de este tipo de contenido y no te pierdas más de mis próximos videos. Ahora sí, sin más que decir, me despido y nos vemos hasta el próximo video.